La conexión interior hace posible que seamos capaces de transformar nuestras tendencias destructivas en fuerzas al servicio de la vida. Queridos amigos, comparto con ustedes la reflexión del día de hoy titulada El pecado y la herida. El pecado es más que la transgresión de una norma. Es una forma equivocada de vivir y de relacionarse con los demás y con Dios. Para San Agustín, el pecado es una curvatura del alma sobre sí misma. Es una desconexión del amor original en el que nuestra existencia encuentra su fundamento, su sentido y significado más profundo. El pecado es la manifestación de un deseo de vivir según nuestras inclinaciones más bajas, olvidándonos de la invitación a amar, a acompañar, a servir, a hacer el bien, incluso a los que nos odian. Según la espiritualidad, el pecado es un desorden afectivo que lleva al corazón al pensar y al actuar hacia el error. Según la teoría del vínculo y del trauma, el pecado es la excisión del yo, la manifestación de un dolor que no se ha curado y un intento de protegerse ante la amenaza que representa tener que dedicarse a sobrevivir porque no hay conexión con el ser esencial. El maestro siempre permitía que cada cual creciera a su propio ritmo. Que se sepa, nunca pretendió presionar a nadie, y él mismo lo explicaba con la siguiente parábola. Una vez, al observar a un hombre como una mariposa luchaba por salir de su capullo, con demasiada lentitud para su gusto, trató de ayudarla soplando delicadamente. En efecto, el calor de su aliento sirvió para acelerar el proceso. Pero lo que salió del capullo no fue una mariposa, sino una criatura con las alas destrozadas. Cuando se trata de crecer, concluyó el maestro, no se puede acelerar el proceso, porque lo único que puede conseguirse es abortarlo. Todo el mal que hacemos tiene su origen en una desconexión emocional. Esa desconexión nos abarca a nosotros, a los que están cerca y a Dios. En ese sentido, el mal es una distorsión de la realidad verdadera de nuestros vínculos. Todos estamos invitados a vivir en comunión, a amar y acompañar. Nos desconectamos como respuesta a un dolor que no logramos transitar y más bien dedicamos esfuerzos a apartarlo de la conciencia, a ignorarlo. La herida emocional, que a veces tiene una dimensión transgeneracional, crea en nosotros un espacio de sombra que, entre otras cosas, sirve de morada al ser inferior. Recordemos que todo lo que no crece termina convirtiéndose en un monstruo. Lo que está reprimido en la psique, apartado de la conciencia, se convierte en una fuerza autodestructiva para la psique y para la comunión. La desconexión emocional da origen a un falso yo, a una disolución de la identidad verdadera. El mal es la actuación del falso yo. Mientras más nos aferramos al dolor, a los estados de sobrevivencia, en lugar de buscar la reconciliación con nosotros mismos, más inclinados estamos hacia el mal. Es curioso, el que hace el mal obra en un estado de inconsciencia. Eso no justifica nada, pero nos recuerda la importancia del trabajo interior para no quedar expuestos al arbitrio del desorden emocional y de la mentira que surge precisamente de esa desconexión. Dice el profeta que no hay nada más mezquino que un corazón que se aleja del Señor. Muchos, intentando salir del dolor, crean una máscara de autosuficiencia, vanidad, orgullo, prepotencia, perfeccionismo, sumisión o poder. Cada máscara termina siendo una forma de esclavitud. La máscara, en lugar de resolver el dolor, termina convirtiéndonos en peregrinos de la superficialidad y buscadores del espectáculo. La mística cristiana nos invita a ver el pecado también como una posibilidad de encuentro con Dios. Me encanta contemplar al buen ladrón y descubrir cómo, aún en medio de la oscuridad, tenemos la oportunidad de encontrarnos con el amor crucificado junto a nosotros. San Juan de la Cruz, por ejemplo, nos recuerda que en el vacío, en la nada de la noche, en la impotencia e incertidumbre del qué pasará con nuestra vida, en el abismo está Dios. Dice el Salmo, desciendo a lo más profundo de la tierra y allí estás tú. Dios abarca toda la vida y la realidad del ser humano. El buen ladrón encontró las puertas abiertas del paraíso porque seguramente, a pesar de la oscuridad en la que se encontraba, nunca desoyó la voz interior que le decía:
Déjate amar, que yo te puedo transformar. El pecado también es puerta hacia la gracia cuando lo reconocemos. Una de las grandes revelaciones frente al pecado es que no logra ni disminuir ni hacer desaparecer la imagen divina que habita en nosotros. Aunque el ser interior se vea oscurecido por la desconexión emocional por la que atravesamos, bajo ninguna circunstancia la gracia deja de estar en Él y junto a Él. Dios no nos define por nuestro pecado, tampoco lo hizo Jesús. Dios mira más allá. Él no nos condena, aunque algunos predicadores en su nombre nos lo hagan creer que sí. Dios nos llama a la conversión, como el padre de la parábola. Dios espera nuestro regreso a casa, es decir, la vuelta a nosotros mismos, la conexión con nuestro mundo interior. Dios sabe tener paciencia con nosotros, porque sabe que la reconexión con el amor primero nos transformará radicalmente. En ese proceso, Él sí mismo tiene el protagonismo porque Él es la presencia de Dios en nosotros. La espiritualidad tiene dos momentos. El primero es el descenso. Sin ir a las profundidades del alma e iluminar lo que allí es oscuro, es difícil emprender el segundo momento, el ascenso. Cristo, antes de ir al Padre, baja a las profundidades del infierno para que todo lo que está allí encuentre la dirección, la luz y el sentido que le fueron negados antes. Ahora que se transfiguran las relaciones, que las heridas no duelen, que se logra comprender que hace arder el corazón, se puede ir más allá, es decir, trascender. El pecado necesita ser corregido, es decir, la visión que nos aparta del amor puede ser transformada por el esfuerzo de hacerse cargo de la propia vida y de lo que en su momento fue doloroso. La herida necesita ser vista, acogida, integrada, nombrada y abrazada. De lo contrario, seguirá supurando dolor y engendrando el mal. No se trata de excusar el pecado y de quitar la responsabilidad sobre los propios actos. Al contrario, en lugar de conectar el pecado con el castigo, que si bien corrige, no libera, se trata de recordar a San Pablo que nos dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ni el pecado ni la herida son nuestro destino. Aunque los tengamos que atravesar, no es para quedarnos en ellos. La tarea consiste en abrazar lo que nos aleja de nosotros mismos, nos hace creer que podemos construir la vida al margen del amor, de Dios y de nosotros mismos. La conversión cristiana consiste en atravesar la luz, iluminándola con aquello que Cristo nos regala y revela sobre nosotros mismos. Donde sanamos la herida, nos reconciliamos con nosotros mismos, nos dejamos iluminar por el amor de Cristo. El ser inferior y la máscara pierden vigencia y fuerza. La compasión hace que podamos abrazar la cruz, morir a lo que estamos aferrados como falso sentido de la vida y dejarnos convertir en los fieles discípulos del amor, la fuerza en la que todo lo podemos y transformamos. Libres para decir no, liberados de la hipocresía, la violencia, la mentira, la oración vacía, el que dirán, la comodidad enquistada, las jaulas de oro, la búsqueda enfermiza de aprobación, los apegos que controlan la voluntad, la indiferencia ante los pobres. Liberados en ti, Señor, libres para decir sí, libres para liberar y servir, para amar y perdonar, para anunciar y denunciar, libres para soltar los miedos en ti, para decir no, libres para decir sí, libres para ir a tu viña, libres en ti, Señor. Fermín Negri.